Hola, soy Geshe Michael Roach y bienvenidos a esta pequeña charla acerca de la práctica de los 1000 ángeles del cielo del gozo. Sé que ustedes tienen alrededor de otra semana o dos antes de que vayan a entrar a su retiro de fin de semana de 3 días. Y sé que vas a usar la práctica de los 1000 ángeles en tu retiro de 3 días. Y solo quería hablar de ello. Hemos repasado sus pasos muchas veces y hablaremos un poco sobre esto hoy. Creo que estaba tratando de recordar la primera vez que hice esta práctica yo mismo y la ocasión en que mi maestro me la enseñó. Recuerdo que fue me sentí un poco extraño porque era cierta persona tibetana y se suponía que yo debía cerrar mis ojos e imaginarme a este tipo tibetano. Por supuesto, mi maestro tenía muchas pinturas de esta ceremonia. Ahí está Jetson Kappa, arriba, sobre unas nubes, y luego fuera de ellas. Está saliendo como el corazón de Maitreya. Y entonces se supone que debería de pensar en esta persona tibetana e imaginar que está bajando. Entonces hago todas estas cosas buenas por él y era muy extraño para mí. No me sentía cerca de la persona que estaban describiendo, no conocía muy bien a los tibetanos y recientemente estaba trabajando en un texto acerca de las meditaciones de la vacuidad y alguien me preguntó, Verónica, mi esposa me preguntó, bueno, ¿de dónde vino el tibetano? Tú sabes que siempre estás hablando del sánscrito y cómo se dice, cómo podemos tener palabras en inglés del sánscrito. Entonces ella dijo, tengo curiosidad acerca de ello, ¿de dónde vino el tibetano? Y tengo que decir, he oído a la gente decirlo, solo cayó del cielo, y los tibetanos dirán algo como que simplemente cayó del cielo. Y luego lees y te metes en línea, verás a la gente decir, oh, es birmano, del grupo lingüístico tibeto-birmano, pero eso realmente no ayuda. Solo se extendió un poco hacia Birmania. Realmente parece que había simplemente caído del cielo. Lingüísticamente, no está relacionado con nada en el mundo que yo sepa. Realmente parece que es de otro planeta. Pasé los últimos 2 días en un hospital. Un amigo mío está pasando por algunas dificultades. Un par de amigos míos tienen algunas enfermedades graves y me han pedido que les ayude. Y eso me hizo pensar en este mundo. Y estas son personas que están cerca de mí. Y una de ellas no está cerca de mí, pero oyeron hablar de mí y preguntaron. Ellos siguen escribiéndome cartas, correos electrónicos acerca de lo que les va a pasar. Entonces, yo estaba pensando en ello y en cómo explicárselos. Y creo que a cierta edad, si pasas mucho tiempo alrededor de personas que están muriendo, que están gravemente enfermos y confían en ti y te están pidiendo consejo y preguntan qué me va a pasar a mí y cómo va a ser, creo que solo cuando tienes a alguien que te habla, tu teléfono acaba de hacer algo chistoso. Sí, eso también es de otro mundo. Entonces, algo me pasó en los últimos días y me he vuelto realmente consciente de los diferentes reinos. He estado tratando de explicarle a alguien qué le va a pasar cuando muera. Cuando piensas en alguien dejando este mundo, entonces este mundo se convierte, no lo sé, en mi mente se vuelve como un bolsillo o algún tipo de bolsa y hay otros mundos, otras bolsas alrededor
y hay un poco de casi como unas escotillas de submarino entre las bolsas. Entonces morirás en esta bolsa y luego vas a ir a través de una de esas escotillas a una bolsa diferente que no podemos ver. Entonces no sé si te volveré a ver otra vez en algún momento pronto, porque probablemente millones de bolsas así, y vas a pasar por una pequeña escotilla o puerta y vas a pasar por una bolsa diferente, una realidad diferente, y puede que no nos volvamos a ver. No hay ninguna razón para creer que solo hay un mundo. Hay muchos, muchos mundos, y se pueden tocar cada uno como huevos en un cartón, pero están completamente separados y son diferentes. Y tú irás a un mundo diferente y habrá diferentes cosas ahí y diferentes personas. Y puede ser completamente diferente al mundo en el que estás ahora. Y puedes ir ahí en cualquier momento. Una de las personas que me ha estado escribiendo, que no es budista y no está interesado en el budismo, pero están muriendo, se enteraron de mí a través de un familiar. Eran fuertes, sanos, jóvenes, cineastas exitosos, muy famosos en su campo. Y de repente, entonces, tuvieron una especie de terrible cáncer de estómago y dicen, morirán en unos meses. Y él tiene un hermoso hijo y una hermosa esposa y ambos son cineastas. Y me está preguntando qué va a pasar, a dónde voy a ir. Y es una especie de... Es como interesante que él, no lo sé, por alguna razón cree que puedo decírselo. Entonces él realmente está escuchándome, curiosamente. Así que es una especie de... A veces he tenido eso en mi vida, en donde alguien vendrá a mí y dirá, tengo una enfermedad terrible y solo tengo unas pocas semanas. ¿Y puedes ayudarme? Son casi los mejores estudiantes, ¿verdad, JB? Porque realmente escuchan y realmente hacen lo que les dices. Así que estoy tratando de prepararte para, de alguna manera, estas cosas tibetanas llegarán a nosotros. E incluso como idioma parece que cayeron desde otro mundo. Como todas estas enseñanzas que tenemos en lengua tibetana simplemente cayeron de otro mundo. Y que John Brady y su equipo, quiero decir, hoy están trabajando en subsidios. Estoy tratando de presionarlos para que entren en otra biblioteca en Mongolia que tiene 300,000 libros ahí. Y es como, no puedo soportar pensar que esos libros están ahí y podrían quemarse mañana, o si algo les pudiera pasar, me vuelve loco. Es como, wow, tenemos que tratar de conseguir esos libros. Entonces pienso en esos libros y también parecen ser de otro mundo, parece que no son de este mundo normal. Son únicos. Esos libros son únicos. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? La práctica de los 1000 ángeles es como si estuvieras intentando abrir una pequeña puerta a otro mundo. Tengo que decir algo sobre los tibetanos y algo que tal vez no sepas. He vivido con tibetanos durante 25 años y me sorprendieron algunas cosas. Una es que, como país, no son diferentes de cualquier otro país, ¿de acuerdo? Siento decirlo, pero no hay grandes diferencias entre el Tíbet y Estados Unidos y Rusia e India y China. No hay una gran diferencia. El país como país no es muy diferente. Estaba muy, ¿cómo se dice? Un poco decepcionado. Me decepcioné cuando llegué a conocer gente tibetana normal. Empecé a hablar con ellos y viendo cómo viven, y son justo como todos los demás.
Hay gente buena, hay gente realmente mala, hay gente codiciosa. Hubo guerras, hubo una terrible matanza, hirieron gente, y no es diferente a Europa o América. No es diferente. La gente es básicamente la misma, pero tienen una puerta a otro mundo. Y no sé por qué fue a través del Tíbet. Así que quiero decir que si alguna vez tienes que vivir en la sociedad tibetana y lidiar de cerca con tibetanos, incluso en un monasterio, es decepcionante. Son bastante normales y tienen el mismo tipo de cosas muy tristes sucediendo ahí, igual que pasan en todos los demás lados. Pero hay una puerta que aprendieron a abrir, y eso es, para mí, estamos hablando del Tsongkhapa. Así que quiero decir incluso el nombre de Tsongkhapa. Cuando empecé a aprender sobre Tsongkhapa fue muy incómodo. Pensé, y ni siquiera pueden estar de acuerdo en cómo se escribe correctamente, ¿verdad, John? Todo el mundo quiere deletrear de una manera diferente. Quiero decir, el nombre de nadie comienza con una TZ en ningún lugar. Es raro y es difícil recordar cuando eres nuevo. Recordar ese nombre y ¿por qué no lo llamaron John o algo fácil? Es solo Tsongkhapa. Se sentía raro y extraño para mí cuando lo aprendí por primera vez. Se sentía un poco distante, como si nunca fuera a ser capaz de... No podía ver que sentía demasiado cerca, que me sentía demasiado cerca de esta persona y no me sentí tan atraído por ellos. Mi maestro insistía en que debería tratar de aprender más sobre Tsongkhapa y estudiar sobre Tsongkhapa y leer los libros de Tsongkhapa. Y debería tratar de tener una relación personal con Tsongkhapa, que es lo que estás tratando de hacer en estos 3 días. Estás tratando de tener una relación personal con Tsongkhapa. Solo quiero decir, no sé de dónde seas, Rusia, China, de donde sea que seas, México, pero es raro que haya alguien llamado Tsongkhapa. Llevan ropa extraña. No es algo fácil con lo cual relacionarse. No es algo de nuestra cultura. Es una cosa totalmente diferente. Entonces luché con eso y seré honesto al respecto. En los primeros años que pasé en este pequeño monasterio mongol, luché con eso y no me sentía muy cerca de Tsongkhapa. Fue muy extraño y no sabía mucho de él. Todo lo que escuché fue que escribió muchos libros y eran complicados y difíciles. No estaba atraído hacia ellos. Pero el punto de esta práctica es que puedo contar una historia de Tsongkhapa. Y Tim, creo que tienes una imagen. La primera, tal vez. Sí, esta es una buena historia. Creo que la gente de DCI la sabe. Así que Tsongkhapa quería tener una relación con Manjushri. Y Manjushri, otra vez, es como una especie de palabra extranjera y nombre extranjero y una persona extranjera. Y recuerdo tratar de aprender su nombre y todos los occidentales en mi clase ya sabían su nombre y yo no. Me sentía incómodo de que supieran su nombre y de que yo no lo supiera, así que ellos deben saber quién es, pero yo no sé quién es. Todo el mundo diría, oh, él es el Dios de la sabiduría. Y yo así como, bueno, ¿cuál es el Dios de la sabiduría? Y entonces Tsongkhapa creo que es la persona con sus manos así en oración, en el medio. Y quiere conocer a Manjushri. Así que oyó que Manjushri entiende la vacuidad y realmente lo quiere conocer. Él no es como tú y como yo. Tsongkhapa no está pensando, oh, me gustaría conocer a un maestro quien pueda explicarme lo de Manjushri. Él no está pensando así.
Él está pensando, bueno, si la fuente de otro mundo acerca de las enseñanzas de la vacuidad es Manjushri, esto es muy Tsongkhapa. Entonces quiero conocerlo a él yo mismo. Solo dime dónde vive, entonces me pondré en contacto con él. No necesito que ustedes me digan lo que dijo Manjushri. Así que va por ahí preguntando a todo el mundo. Y me alegro de que estés ofreciendo clases, te lo agradezco. He aprendido mucho, pero ¿podría hablar con Manjushri directamente? Entonces todo el mundo dice, bueno, eso conlleva años de práctica. Él dice, bueno, ¿existe alguien que realmente lo haya hecho? Y ese es el tipo de pregunta tonta e inteligente que la gente nueva hará. Y más tarde, cuando tenga más experiencia, dejas de preguntar, pero creo que deberías preguntarlo. Él dijo, bueno, ¿puedo simplemente reunirme con él directamente? Entonces, alguien dijo, bueno, hay una persona que conoció a Manjushri. Existe tal persona. Entonces él dijo, bueno, solo dame su dirección y yo iré a hablar con él. Y ellos dicen, él no tiene una dirección. Y él dice, ¿a qué te refieres que no tiene una dirección? Está en alguna parte de la montaña de Sedona, está deambulando con un montón de ovejas. No tiene casa. Solo tiene ovejas en las montañas. Si vas a andar por las montañas, podrías encontrarte con él. Es muy gracioso. Como si solo hubiera una montaña, hay otra y otra. Bueno, suerte. Él dice, bueno, está bien. ¿Cuál es su nombre? Y le dicen Umapa, que significa algo así como maestro del camino medio. Su nombre significa algo así como maestro del camino medio, pero es un pastor de ovejas. Entonces Tsongkhapa dice, déjame tratar de ir y encontrarlo. ¿Y esa foto, Tim, la tienes? Deberían de haberlo puesto en una pradera en algún lugar de una montaña. Pero como sea, Tsongkhapa conoce a Umapa. Y él dice, he oído que tienes contacto directo con Manjushri. He oído que puedes hablar directamente con él. Y Umapa dice, sí, me imagino que es como, sí, ya sé, porque probablemente no tenga dientes. Es solo un pastor de ovejas en las montañas. Sí, sí, sí. Estoy en contacto directo, ese soy yo. Y así Tsongkhapa está como, ¿te importa si confirmamos eso? ¿Puedes poner la foto de nuevo? Este es el momento de la confirmación. Tsongkhapa dice, mira, te haré preguntas sobre la vacuidad. Y luego, tú le preguntas a Manjushri qué piensa. Te haré algunas preguntas difíciles que tengo y luego hablas con Manjushri y así juzgaré por tus respuestas si estás en contacto con Manjushri o no. Así que desafortunadamente no tenemos preguntas. Sería una buena película. Así que empieza a hacer preguntas. Y entonces Umapa empieza a responder y las respuestas son perfectas. Las respuestas son totalmente perfectas. Entonces Tsongkhapa estaba como, Dios mío, ¿realmente estás en contacto con Manjushri? Entonces, por supuesto, él escribe todas las respuestas, las incorpora en alguno de sus mejores libros sobre la vacuidad. Luego se pone un poco impaciente y dice, bueno, ¿qué tal si hablo yo con Manjushri directamente? ¿Puedes presentarme a Manjushri? Y Umapa dice que no funciona así. No tienes el karma. No tienes las semillas para ver a Manjushri. No puedes solo pedirme que te presente a Manjushri. No va a funcionar. Podría estar sentado junto a ti. Él está sentado junto a ti. Y no puedes verlo. Porque no tienes las semillas. Así que no es como que yo pueda presentarlos. Tienes que crear las semillas. Tienes que acumular las semillas para conocerlo. Y luego todo será increíble. Entonces será realmente increíble. Así que te motivo a crear las semillas y le ayudo a crear las semillas. La semilla más grande de todas es darse cuenta de que se necesitan semillas para conocer a Manjushri. Eso es todo.
Las semillas más grandes para conocer a Manjushri directamente es entender la vacuidad lo suficiente para entender que Manjushri viene de ti. Así que, si realmente quieres conocer a Manjushri, tú puedes hacerlo, solo tienes que plantar las semillas. Y la semilla más poderosa es creer que puedes. ¿Qué significa eso? $500. Tim lo consiguió, $500. Recógelo con él y, creo, $500 para el joven. Significa, comienza por creer que podría suceder. Solo como que finges que podría suceder y Tsongkhapa lo hace. ¿Por qué estamos hablando de eso? Se supone que estamos hablando de la práctica de los 1000 ángeles y tratar de hacer contacto con Tsongkhapa. Y de nuevo, lo que quiero decir es que para mí, estoy atrapado en este pequeño templo mongol en Nueva Jersey y aquí está esta gente hablando de esta persona cuyo nombre no puedo pronunciar. Y están tratando de probarme que esto va a salvar mi vida. Y nunca oí hablar de él en Princeton. Y yo así como, ¿estás seguro? Entonces Rinpoche me enseñó la práctica de los 1000 ángeles. Estos son 7, 8 pasos que haces antes de una práctica de meditación. Se llama Sakjang. Digan Sakjang. Y ustedes saben Sakjang. Creo que es acumular nuevo buen karma. La palabra tsok viene de. Así que cuando haces tu tsok 2 veces al mes, montando una gran cantidad de ofrendas, que se llama tsok, soquearlos, ese se llama, que significa que confiesas tus malas acciones. Así que toda la práctica de los 1000 ángeles es para Sakjang. Por un lado, quieres intentar acumular un gran montón de buenas semillas. Y entonces Yang significa que quieres limpiar un montón de malas semillas. Y si acumulas suficientes nuevas semillas, y si te deshaces de las suficientes malas semillas, entonces la puerta se abre hacia otro reino. Y Tsongkhapa se aparece en tu vida, personalmente en tu vida. ¿Lo ves? Así que el propósito de este ritual es hacer un contacto directo con Tsongkhapa, como él lo hizo con Manjushri. Así que estás tratando de hacer que se abra el portal. Es mucho más fácil si ya sabes cómo funciona. No es que Tsongkhapa te esté esperando a que le pidas educadamente o Tsongkhapa se rehúse a venir a tu cuarto de meditación. Si no haces los 1000 ángeles 1000 veces al principio y luego en la milésima vez, Él vendrá. No es así. Se siente así cuando eres nuevo, cuando estás empezando. Se siente como, está bien, voy a tener que hacer 500 de estos y voy a tener que hacer 600 de estos. Y entonces tal vez Tsongkhapa se pondrá feliz y vendrá a visitarme, ¿no? Pero no es así. Es que tienes que abrir la puerta para que venga. Y abres la puerta haciendo el ritual, repitiendo este ritual. Y seré honesto, yo solo lo hice por respeto a mi maestro. Él dijo, haz esta práctica y yo no estaba atraído por ella y no le vi mucho sentido. Esperé mucho tiempo antes de hacer mis retiros porque no me atraía. Solo pensé que era un poco supersticioso y pensé que solo... Ahí voy, está bien, lo recité 25 veces y no pasó nada.
Sentí que era algo artificial, pero si te puedes adelantar en la práctica real, adentrar en la práctica real, entonces Tsongkhapa viene. Y es genial. Así que sé que tiene un nombre extraño. Creo que Gyalpo Rinpoche podría ser más fácil, ¿verdad? Esto lo llama Gyalpo Rinpoche. Ese es su otro nombre, que significa el precioso o algo así. Pero solo quiero animarte a hacer la práctica, porque si lo haces en una manera feliz y creativa, la puerta se abre a otro reino. Y él viene y empieza a hablar en tu cabeza y es realmente genial. Por lo tanto, puedes conocer a esas personas y él es increíble. Así que hablemos de Tsongkhapa. Acabamos de terminar, ¿verdad? De editar un libro sobre él. Escribimos un libro, no lo sé, hace 20 años. Tradujimos un libro sobre su vida. Hicimos un grande, caro y grueso libro como una recaudación de fondos para ayudar a este pequeño templo mongol. Y finalmente vendimos todos los libros y creo que fueron $100,000. Le dimos todo el dinero al templo, ahorramos algo de dinero para volver a imprimir el libro. Y recientemente estábamos editando el libro, lo estábamos limpiando para convertirlo en un... Ahora pensamos en todas las copias para ayudar al templo. Estábamos haciendo un libro de bolsillo, un gran libro de bolsillo, libro de mesa de café, y lo lanzamos. Creo que en la fiesta de Año Nuevo, en el Inshallah, en la fiesta de Año Nuevo en Singapur. Hablemos de este libro. En el libro puedes leer básicamente la biografía de su vida. Es una historia sobre escribir libros. Así que aquí está este gran maestro y él hizo otras cosas además de escribir libros. Entró en retiros profundos y hay una hermosa pintura de él en un koba. Koa significa una barquilla de cuero en español. Es un barco hecho de una piel de vaca de vaca. Debe ser aterrador. No lo sé, no tienen puentes en el Tíbet y tienen la mayoría de los ríos de todo el mundo, la mayoría de los arroyos. No puedes caminar 5 millas sin cruzar un par de ríos. Así que saltas en uno de esos pequeños botes personales. Es redondo y luego alguien lo empuja y luego zarpas y sigues adelante. Así que hay una hermosa foto de él y de sus 8 discípulos más cercanos yendo a Yarmulke, que es un lugar en el que se hizo un retiro. También hay una foto, Tim, ¿la tienes? Creo que es la última foto que tienes. Y antes de irse de retiro, estaba teniendo algunos problemas físicos y creo que es algo alentador que Tsongkhapa tuviera problemas físicos. Tenía mal la espalda, toda su vida tuvo problemas de espalda y fue difícil para él meditar y fue difícil para él el retiro. Aquí se encuentra con un maestro de yoga y le está ofreciendo un mandala y creo que es muy importante en tu retiro. Cuando haces tu retiro de 3 días o un retiro de 3 años, me he estado divirtiendo haciendo yoga con Connie, la directora del Instituto de Estudios de Yoga, y John Brady. Todos los días hemos estado haciendo yoga juntos y es una gran práctica. Así que si vas a hacer este retiro de 3 días, realmente te animo, haz lo que hizo Tsongkhapa y cuida de tu salud. Si tienes que tener un cuerpo físico para hacer la práctica de los 1000 ángeles y contactar con Tsongkhapa, tienes que tener un cuerpo físico sano. Así que tienes que cuidar bien de tu cuerpo y solo tienes uno.
Así que es muy importante todos los días hacer algunas prácticas físicas y comer cuidadosamente y dormir lo suficiente. Eso te ayudará a abrir la puerta. Así que si ves muchas pinturas de Tsongkhapa haciendo cosas diferentes, pero lo principal era escribir libros y estudiar libros. Y quiero contarte la historia de un libro en el que estoy trabajando ahora mismo. Así que estoy en un grupo de traductores llamados Mixed Knots y decidimos tratar de traducir la mayoría, tal vez los 20 libros más importantes en el mundo del budismo antiguo. Así que tengo como 10 tontos, incluyendo a Seiji. ¿Cómo lo dicen en español? Locos, personas locas. Y yo dije, traduzcamos los 20 mejores libros de budismo juntos. Y algunos de los Mixed Nuts no tenía experiencia en traducción tibetana, como Seiji, como cero. Y él no sabía palabras y yo decía, bueno, empecemos. Así que hemos estado trabajando muy, muy duro durante 5 años y hay unos 10 traductores principales y todos tienen un libro muy difícil de traducir y todos están batallando. Estoy realmente sorprendido y agradecido que nadie haya renunciado todavía. Así que no sé por qué. No tengo un buen historial en el pasado. La mayoría de las personas que aprendieron a traducir conmigo abandonaron. Pero ninguna de estas 10 personas ha renunciado, lo que significa una intensa cantidad de trabajo, como cientos de horas de trabajo. Solamente las clases son... Simplemente las clases y la preparación de las clases es... Tengo 500, 600 horas de trabajo y es intenso. Entonces la gente que conozco me pregunta, ¿puedes hacer esto, Geshe-la? ¿Podemos tener una reunión? ¿Podemos hablar 10 minutos? ¿Podemos salir y tomar un café? ¿Puedes venir a mi casa? Alguien me dijo recientemente que, ven, dicen que viven en Sedona. Veo a Stanley y Allison más de lo que te veo a ti, Geshe-la. Viven en China. Y yo así como, lo siento, pero es intenso, la cantidad de trabajo es intensa. Entonces, la pregunta ¿es una buena práctica espiritual para pasar todo el día en los libros? Parece cosas de Tsongkhapa, que pasaba la mayor parte de su día en los libros y no ver realmente a muchas otras personas y no socializar y no conseguir ver la vida real de la gente. Parece casi artificial pasar todo el día en los libros y también parece demasiado técnico. Parece, Geshe-la, como si eso es lo que se necesita para conocer a Tsongkhapa. Si tengo que leer estas miles de páginas que los Mixed Knots están sacando, sencillamente no parece práctico. Parece como si fuera demasiado erudito. Así que quería decir que como método de llegar a los otros mundos es fantástico. Y sé que no es una cosa popular para decir, y sé que estos libros son libros difíciles. Son libros difíciles, son libros realmente difíciles. Pero quiero decir que es nuestro linaje. En el método de Tsongkhapa, poner tu cabeza en estos libros un par de horas al día y luchar no es fácil. No es fácil, es difícil. Es duro. Es duro sentarse ahí. Es difícil de leer hora tras hora cosas que no entiendes. Es frustrante. Y no lo sé, es como intentar leer un idioma extranjero
y no puedes lograrlo. Hay idiomas extranjeros que no puedes, francés. Decidí 3 veces aprender francés o chino. Y es frustrante. Y no parece muy místico y no parece muy dulce. Y rasa, ¿no? No tiene mucho sabor. Pero quiero describir lo que sucede. Y creo que le pasó a Tsongkhapa. Si lees la historia de su vida, estamos tratando de invitar con la práctica de los 1000 ángeles, estamos tratando de invitar a nuestra habitación de meditación a una persona que pasó muchos años en lo profundo de esos clásicos antiguos que John Brady ha estado salvando. Y gracias a eso, encontró una puerta. Él creó una puerta para encontrarse con estos seres de otro mundo. Y el Tíbet como país, ¿cómo lo llaman? Estructura gubernamental es pésimo. Quiero decir, está como por debajo de la media. Lo siento, como país es disfuncional. Ese no es el punto de lo que está pasando en el Tíbet. El punto es que hay gente ahí quien trabajó en estas ideas, luchó a través de estos grandes libros, día tras día, y el karma de eso fue que abrieron una ventana a otro mundo. ¿Lo ves? La gente vino de otro mundo a ayudarles y nosotros podemos hacerlo también. Así que cuando haces la práctica de los 1000 ángeles, lo que realmente está pasando es que estás tratando de abrir una puerta y entonces conocerás a esa gente increíble de otro reino. Y no son como nosotros. Y es incluso incómodo estar con ellos, porque son tan buenos que es frustrante. Y te sientes como un idiota cuando estás sentado con ellos. Así que realmente quiero animarte a aprender esta práctica. Sé que es muy extraña. Sé que no es un idioma con el que estamos familiarizados. Sé que incluso el nombre del personaje principal es difícil de pronunciar. Pero sin ser romántico y, ¿cómo se le dice? Sentimental. Puedes abrir una ventana a otro mundo. Y esos Himalayas eran Shangri-La, son realmente una puerta a otro mundo. Una vez más, no me atrae el Tíbet como país. Es solo otro país. No es diferente de cualquier país en el que hayas estado. Pero la puerta está ahí. Y si practicas los 1000 ángeles, puedes abrir esa puerta. Yo personalmente te he llevado a través de estos pasos en los 1000 ángeles muchas veces. Como que quiero hablar sobre algo más hoy. Puedes hacerlo por tu cuenta y no necesitas que te explique qué flor es azul, qué flor es roja, qué estarás ofrendando. Puedes hacerlo. Pero me gustaría hablar de una experiencia, así que he estado traduciendo, he estado ayudando a preparar un libro está siendo traducido por Venerable Utpala Betskir. Ha estado trabajando en este libro por unos 5 años y muchos de ustedes han pasado por las clases y fue difícil. El libro fue difícil.
Se supone que es un libro de meditaciones de la vacuidad. Y trabajamos en ello. Muchos de ustedes vinieron a las clases y pasamos una hora, llevamos como media página. No podemos entender mucho. Conozco las palabras, puedo explicártelas, pero es difícil, es muy, muy difícil. Y ella terminó su libro. Entonces tengo que trabajar en la traducción, hacerla suave, y tengo un deber placentero que tengo que hacer y hacer toda la traducción. Tengo que realmente conectar los 5 años de clases en un hermoso flujo, y ese es mi trabajo. Así que empecé, y entonces empieza a volarme la mente, empiezo a ver este patrón. Le enseñé el libro durante 5 años, y no vi el patrón. Ahora tengo que estructurarlo todo, y yo estaba como, oh, Dios mío. Son 25 meditaciones de la vacuidad y son impresionantes. Son simplemente impresionantes. No es 1 o 2 pruebas de vacuidad. Son 25, una tras otra. Y son profundas. Son muy, muy profundas. Y si no puedes, si no pasas tiempo con ellas, no lo entiendes. Uno y muchos. Las cosas no son una, y las cosas no son más de una. Las cosas no son una sola, y las cosas no son más de una sola. ¿En serio? ¿Por qué? Porque tienen partes. Las cosas no son una sola. Nada en el mundo es una sola cosa, y nada en el mundo es más de una cosa. Porque tienen partes. Todo tiene partes. Y luego continúan así. Es muy largo. Dios mío, 25 pruebas. Y luego hay otro flujo dentro del libro a través de las 4 grandes escuelas. Así que a veces te dan el mismo argumento enseñando desde una escuela distinta. Así que repite el argumento una y muchas veces, pero desde diferentes escuelas, y luego es increíble, simplemente es increíble, y de repente te sientes como, oh, Dios mío, lo entiendo, finalmente lo entiendo, y luego dice, espera, déjame decirte algo más. Y entonces dices, está bien, lo entiendo, tengo 25% de vacuidad, en mi cabeza lo entiendo, y justo lo hice con mi esposa. Eso es lo bueno. Es como, Dios mío, lo entendí por la mañana, lo traduje, y en la tarde lo usé. Cuando me pregunté por qué no lavé la ropa o algo así. De hecho, tomé una de esas pruebas de la vacuidad y la usé en secreto. Y abrí un portal hacia otro mundo utilizándola. Y yo estaba, wow. Yo estaba como, wow, eso es genial. Oh, tienes partes, tu ropa para lavar tiene partes. Y ella se quedó, te entiendo, oh, ya sabes. Luego, el autor, que se llama Johnny Lama, él vivió 250 años después de Tsongkhapa, pero yo creo que era Tsongkhapa. Creo que él era Tsongkhapa. Muchos de los libros que estamos traduciendo, Seiji sabe que son de Johnny Lama, y él es como Tsongkhapa, pero más accesible y alcanzable. Y él dice, hey, ¿te gustó la 25? Funciona para la lavandería, ¿eh? Llega a conocer a estos chicos. Llegas a conocer a estos chicos y te quedas como, hey, funcionó con tu lavandería y con tu esposa, ¿verdad? Y luego, sí, estuvo. No solo funcionó, fue como abrir un portal a otro mundo en el cuarto de lavado. Y entonces él dice, bueno, déjame mostrarte algo más. Y luego te cuenta sobre 15 pruebas equivocadas sobre la vacuidad. Pruebas ligeramente defectuosas, y está buenísimo. Y él dice, hey, tengo una prueba para ti. ¿Qué me dices de esta? Y entonces le dices, entonces la lees y luego le dices,
¿qué te parece esta? Y tú dices, suena bien para mí. Y dice, no, está mal. Y piensas, ¿por qué está mal? Y él dice, bueno, fíjate, en esta cosita de aquí no funciona. Y dice, sí, nunca pensé eso. Eso no funciona, ¿verdad? Así que después de que él te enseña 25, son 23 pruebas correctas de la vacuidad de las 4.5 escuelas de budismo antiguo. Entonces él dice, hey, vamos a revisar algunas pruebas incorrectas, repasemos algunas pruebas mal hechas. Voy a poner algo mal y tú me dices que está mal. Y tú dices, yo no veo nada mal. Y luego te lleva a través de 15 pruebas distintas y equivocadas sobre la vacuidad, que probablemente has dicho a tus amigos muchas veces. Simplemente es impresionante. Entonces piensas, wow, estoy muy feliz y estoy casi en el final del libro. Y puedo enviárselo a él y para que lo imprima. Todos van a estar muy felices. Y luego él al final del libro dice, olvidé decirte cómo meditar en la vacuidad. Y entonces piensas, ¿cómo lo va a hacer si solo quedan 2 páginas? ¿Cómo te va a enseñar a cómo meditar si solo quedan 2 páginas? Y luego él dice, bueno, la verdad yo no tengo espacio en el libro para contarte cómo meditar en ella. Te diré que hay 3 pasos para la meditación. Primero tienes que aprender el libro. Debes de hacerte de un libro sobre la vacuidad y debes pasar tiempo con un maestro calificado y leerlo. Y tienes que esforzarte con estas ideas. Tienes que luchar. Aprende las que son correctas, aprende las que están equivocadas, esfuérzate en entender por qué esta está correcta y la otra está mal. Haz esfuerzo para entender el por qué esta escuela explica la misma prueba diferente de esta otra escuela. Haz un esfuerzo en estas cosas. Esto se llama Shruti, ¿verdad? Aprendizaje en clase, horas de clase. Y luego debemos ir a Sampa, ¿verdad? Que es Shintaya o algo así. Quiero que contemples lo que aprendiste. Y para mí es cuando voy manejando. Y yo no sé, al conducir, Verónica me lo asegura. Dice que manejar es mi meditación. De verdad es un momento de contemplación. Si meditas, chocas. Así que ella reflexiona y contempla, reflexiona las cosas en el auto. Y es una práctica muy dulce. Así que vas paseando. Bueno, estoy teniendo problemas con este asunto de la joyería. Veamos, tiene partes. Está vacía y lo haces en el auto. Después llegas a eso y luego él dice, entonces puedes empezar, después puedes meditar en lo que contemplaste una vez que llegaste a tu casa en el auto y te bajas del auto y pasas 20 minutos en tu cojín y entras profundamente y descubres si puedes verla en meditación. Lo que aprendiste en el auto, que aprendiste del libro. Luego termina el libro. Chuni Lama termina el libro. Así que estaba frustrado y dije, esto es un poco tonto. Vamos a nombrar este libro Meditaciones sobre la vacuidad y hay 38 pruebas de vacuidad y hay 3 frases sobre meditación. Entonces ya sabes, eso estará raro. Vamos a añadir la sección de meditación de Pabonka Rinpoche a la segunda mitad del libro. Vamos a añadir al libro para que en la primera mitad del libro, como 200 páginas, tengas pruebas de vacuidad. Y luego tienes 200 páginas de cómo meditar. Todos los detalles de cómo meditar. Y dije, oh, wow, eso es lo que haremos. Añadiremos la explicación de Pabonka Rinpoche porque es realmente, además, lo que he enseñado tantas veces que la podría traducir con los ojos cerrados y dije, ay, hay que hacerlo. Entonces, van a ser 200 páginas más. Y entonces pensé, bueno, él basó su descripción sobre meditación en las etapas de meditación de Kamala Shila. Y hay un mapa muy bonito. Es un tallado muy hermoso de todas las etapas de meditación.
Lo guardo no debería decirlo. De todos modos, me encontré con este mapa una vez y lo copié. Quiero decir, le tomé fotografías y aprendí lo que decía. Lo traduje. Aprendí a leerlo. Y entonces dije, bueno, vamos a incluir el mapa en el libro y eso será hermoso para la gente y voy a traducir todo el mapa. Así que lo hicimos. Tenemos el mapa completo y lo pusimos en el libro. Y entonces pensé, bueno, este mapa viene de Kamala Shila. Y es interesante porque era de la India y fue un gran meditador y un gran maestro de la vacuidad y un gran maestro de la escuela solamente. ¿Ustedes leyeron su comentario? Estudiamos su comentario sobre el Sutra del Cortador del Diamante. De hecho, fue en el Tíbet y tuvo varios debates interesantes con la gente y cosas así. Él era apasionado sobre enseñarle meditación a la gente. Y luego escribió 3 libros famosos. Como John bien sabe, él fue y me los consiguió, llamados Las Etapas de Meditación. Y se entrelazan. Te puedes dar cuenta, han de ser manuales que preparó para DCI, CIM y ACI. Es lo mismo, pero en paquetes diferentes. Luego hay un cuarto, uno muy hermoso que escribió. Así que estaba observándolos y estaba tratando de elegir cuál traducir. Y entonces me di cuenta que había otro etapas de la meditación en el Tengyur, en la antigua India. Entonces dije, oh, ¿quién habrá escrito esto? Nagarjuna. Arya Nagarjuna. Dije, oh Dios mío, hay otro libro sobre cómo meditar, escrito por el más grandioso maestro de la vacuidad de todos los tiempos. Wow, vamos a verlo. Y tiene el mismo nombre de los 3 libros de Kamala Shila. Es el mismo nombre. Así que estoy, wow, me pregunto si Kamala Shila se robó la idea de Nagarjuna. Igual que yo me robé la idea de Kamala Shila, igual que Pavonka y yo nos la robamos. Así que fui y leí este libro. Y es un libro impresionante sobre las etapas de meditación. Enseñanzas fuertemente mezcladas con la vacuidad. Enseñanzas sobre la vacuidad muy pesadas y sobre cómo meditar. Así que aquí tienes estos temas, ¿ves? Puedes aprender la postura de retiro, aprende todo sobre cómo meditar de Pavonka Rinpoche. Después usas el mapa. Pon el mapa en tu cuarto de meditación. Usa todo esto a diario para trabajar en tu meditación. Y luego ve a través del libro de meditación de Kamala Shila. Y luego ve a través del libro de Nagarjuna con el mismo nombre, pero más profundo en la parte de la vacuidad. Y luego paséate por las 38 pruebas sobre la vacuidad de Chuni Lama, que en realidad es un capa recalentado. ¿Ves lo que quiero decir? Así que tienes la imagen completa de una obra enorme, mitad Vipassana, mitad Shamatha, la primera mitad sobre cómo ver la vacuidad, la segunda mitad sobre cómo entrar en meditación para ver la vacuidad. Así que ahora tienes 200 páginas sobre Vipassana, cómo ver la vacuidad, y luego tienes 200 páginas sobre cómo meditar Shamatha. Entonces, la verdad, el pobre del libro de Betts se ha convertido en este libro grandioso e increíble. Es de verdad un libro sobre meditación de la vacuidad. La mitad habla sobre cómo entender la vacuidad y la mitad es sobre cómo meditar, que es el gran matrimonio de Vipassana y Shamatha. Vipassana, entendimiento profundo de la vacuidad. Shamatha, tranquilidad, quietud, lograr silenciarte, silencio y entendimiento puestos juntos en un libro. Adivina quién hizo lo mismo antes. Tsongkhapa está en un retiro y piensa, Dios, deberíamos hacer un libro que sea 50% Vipassana y 50% Shamatha. Y escribe serían como 1000 páginas en inglés.
y simplemente lo hace. Y entonces, no sé, Manjushri le dice, oye, ¿por qué no incluyes las primeras 4 perfecciones y las integras ahí? Y hay que decirle Lamrim. Así que tiene enseñanza sobre la vacuidad y shamatha unidas juntas. Después Manjushri dice, integra estas cosas al principio del Lamrim. Entonces, eso es lo que Tsongkhapa hizo. Eso fue lo que Tsongkhapa quiso hacer. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, en primer lugar, estoy obsesionado con el tema hoy en día. Pero en segundo lugar, úsalo cuando hagas tu práctica de los 1000 ángeles. Trata de entender que vas a estar haciendo, que hay que revisarlo, ¿de acuerdo? Estos son los 7 pasos, ¿verdad? El primero, haz una postración. ¿Cuánto tiempo me queda? Bien, tenemos tiempo. Así que, la estructura básica de la práctica de los 1000 ángeles, que me gustaría hacer como un manual especial llamado Om Mani Padme Hum. Te voy a explicar más sobre esto. Lo primero, cómo lograr que esta persona entre por el portal del otro reino. ¿Hay cierta etiqueta? En el Nuevo Testamento, la Biblia, Jesús siempre lava los pies de sus discípulos cuando ellos llegan, lo cual es muy inusual para el maestro. Nosotros más o menos tenemos que hacer lo mismo. ¿Es como galletas para Santa Claus debajo del árbol? No sé tú, pero mi familia tomaba muy en serio eso de las galletas de Navidad para Santa Claus. Una noche salí a ver a Santa Claus y vi a mi padre comiéndose las galletas. Pero de cualquier forma, lo primero, postrarse ante Tsongkhapa. Ahora me siento incómodo postrándome. Yo crecí cristiano y una de las reglas del cristianismo es no postrarse a, no lo sé, objetos no aprobados. Así que siempre me sentí incómodo de hacer postraciones. Pero realmente el primer paso es solo admirar a Tsongkhapa. Y eso es una postración. Y eso es todo. Si quieres hacer un poco de ejercicio, haz la postración. Pero la verdadera postración es solo admirar a esta persona. La verdadera manera de hacerlo pasar a través del portal y que aparezca en tu cuarto de meditación, y es posible, eso es lo que estoy tratando de decir hoy, es posible, puedes llevarlo ahí y es increíble. Lo primero que tienes que decir es, wow, eres genial, eres tan genial. Todas las cosas que hiciste, principalmente que nos enseñaste vacuidad y cómo meditar. Tú trajiste eso a este mundo desde tu mundo y eso fue genial. Así que si lo admiras, ya hiciste lo primero. Chuming significa chupa. Haz algún tipo de ofrenda. Sé que es una tradición ofrendar los cuencos con agua y fruta y cosas así. Nunca me gustó mucho, para ser honesto. Lo hice. Puedo hacer una torma también como cualquiera. Pero lo que Tsongkhapa realmente quiere de ti es una ofrenda de tu bondad. Así que quiere oír que llamaste a alguien en el hospital o que lavaste los platos en el edificio después de que todos se fueron. ¿Verdad, Nur? Las otras cucarachas andaban corriendo. Ese es el tipo de ofrenda que Tsongkhapa realmente quiere. Mi vecino me estaba haciendo enojar y salí y hablé con él y le pregunté por su familia. Y aprecié su camioneta nueva con las calcomanías en la parte de atrás. Ya sabes, qué buena camioneta, yo lo hice.
Y ese es el tipo de cosas. Esa es la ofrenda que Son Capa quiere. Está bien si estás meditando y estás en un retiro de 3 días. Trae algunas frutas, donas y esas cosas y haz ofrendas. Eso está bien. Mi maestro pasaba 2 o 3 horas en la tienda revisando todo tipo de galletas por todo el pasillo. Todo tipo de galletas. Y entonces escogía unas y cuidadosamente se quedaba ahí una media hora, mirando a través del plástico para tratar de ver si alguna estaba rota, porque es impropio ofrendar una galleta rota a Son Capa. Así que deberían ser pacientes, está bien. Pero no olvides que lo que a Son Capa realmente le gusta de ofrendas son pequeños cosas que digas que hiciste algo como lavar los platos en el edificio de la universidad después de que todos te los dejaron ahí y se fueron a su casa. Y tú estás tratando de sostener un bebé y lavarlos con una mano. Eso es un buen yoga. No necesitas pesas. Después, confiesa los errores que has cometido. Si crees que no has cometido ningún error, eso comprueba que no estás meditando. Porque cometes errores todo el día y repites errores toda tu vida. Tengo 60 y tantos años y puedo decirte, 68, que repites los mismos errores cada año, una y otra vez. Si no se te ocurre ningún error que decirle a Son Capa, entonces has logrado la meditación sin sentido. Así que cuéntale las cosas que has hecho de las que no estás orgulloso y sácalas. Le gusta hablar con la gente que admite que cometieron errores. Si eres el tipo de persona que quiere pretender ser perfecta, está bien, pero cuando muera será un desastre. Así que sé honesto acerca de quién eres realmente y dile a Son Capa todos tus errores. Normalmente le decimos a todos nuestro segundo peor error y escondemos nuestro primer peor error, pero a Son Capa puedes decirle el peor. ¿Qué es eso? Alégrate, sé feliz. Hay tanto bien en el mundo. Hay medios de comunicación que hablan de las grandes cosas que hace la gente. Tienes que trabajar duro para encontrarles. No son muy conocidos, no son muy populares. Pero hay noticias, canales de internet que honestamente informan. No grandes, buenas acciones de la gente, solo gente normal, que está cocinando para personas sin hogar o haciendo cosas buenas por la gente. Tienes que trabajar duro para encontrar estas noticias. Los grandes medios de comunicación solo están interesados en escándalos, problemas, guerras, y está muy desequilibrado. Hay millones de personas haciendo cosas bondadosas todo el día, así que disfrútalo. Encuentra uno de esos medios de comunicación. Yo recibo esta estúpida revista de mi universidad en la que presumen de todos los estudiantes y los profesores y es muy agradable de leer. Esta persona acaba de descubrir cómo va el virus, le crece esta protuberancia y cómo quitárselo y detener el virus y esta secretaria que ha trabajado en la casa McLean en Princeton durante 34 años acaba de fallecer. Ella le preparó café a la gente todos los días, cosas así pequeñas y lindas. Así que regocíjate en las cosas que otras personas están haciendo. Después, eso es después. ¿Qué pasa después de eso? ¿Petición? Sí, pídele que te enseñe. Pídele que te enseñe. No significa que Son Capa va a aparecerse a través de su portal y va a empezar a hablar contigo. Probablemente va a enviar un libro de los Mixed Nuts y va a decir, espero que lo abras.
He estado enseñando algunos libros muy profundos y tengo algunos estudiantes que prefieren eso, que son muy valientes e inusuales. Y yo les digo, ¿puedo enseñarles algo que no es fácil y que probablemente no entiendan? Y ellos dicen, sí, adelante, Geshe-la. Y lo que yo digo es, escucha, cuando estudias cosas, cuando intentas leer cosas que no puedes entender, eso te afecta más que escuchar cosas que son cómodas para ti. ¿Entiendes? Cosas que son incómodas de escuchar porque no las entiendes, tienen un efecto muy poderoso en tu mente. Y las cosas que conoces y con las que estás familiarizado, escucharlas de nuevo no es muy útil. Así que tengo un pequeño grupo de estudiantes al que le digo, ¿puedo enseñarles algo que no van a entender por 3 años? Y dicen, sí, adelante, Geshe-la. Realmente trabajan duro y no lo entienden, pero lo intentan. Y cuando lo intentas, cambia tu cerebro, cambia la inteligencia de ti. Inteligencia espiritual la cambia. Pero seguir haciendo lo mismo que siempre has escuchado no cambia mucho. Así que luchar mentalmente con nuevas ideas es extremadamente poderoso para tu mente. Bien, solo estoy diciendo, inténtalo durante unos 6 meses. Lee cosas que no tienes idea de lo que significan. Y solo lucha, 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 y eso va a cambiar todo tu ser. Mucho más que leer algo que ya conoce. Entonces, estás pidiendo enseñanzas, no olvides la cosa más poderosa. Cuando pides enseñanzas, podrían enviar gente problemática que te enseña cosas. Las personas que te lastiman te enseñan más que la gente que te ayuda. Lo siento, así son las cosas. Así que cuando pidas enseñanzas, ten cuidado con lo que pides, porque podrías tener un montón de gente molesta apareciéndose. Y esa es una bendición. Y sé que no lo crees, pero es verdad. Cuando tienes que luchar con alguien, avanzas, te vuelves más avanzado. Si solo estás cómodo con gente que conoces, no cambies mucho. ¿Muy bien? ¿Cuál es el siguiente? Sí, pedirles que se queden. Y la gente me dice todo el tiempo, por favor, quédate. Y yo, sí, espero poder. También me gustaría quedarme. Pero es una tragedia terrible acercarse a la sabiduría y perderla. Es una verdadera tragedia acercarse a ser capaz de hacer un gran retiro y perderlo. No creo que haya nada más trágico que eso. Hablé con este famoso cineasta que ha estado escribiéndome, ha estado enviándome correos electrónicos. Nunca lo conocí en persona, y recién tiene cáncer. Y dijo, bueno, está bien, haré la quimio. Y le dijeron, no te molestes. Y dijo, ¿qué? ¿Puedo hacer algo? Y le dijeron, ve a casa y muere, no ocupes espacio en el hospital. Tu esposa puede mantenerte lo más cómodo posible. Aquí está el cóctel Brompton. ¿Saben qué es? ¿Cómo le llamas a eso? Es como heroína pura. Dijeron, cuando se ponga grave, cuando llegue a los huesos, toma esto y después morirás. Di lo que necesitas decirle a tu familia porque no serás capaz de hablar después de eso. Solo serás un vegetal, pero al menos estarás vivo. Y sucede, las cosas cambian. Pierdes oportunidades. Mientras tengas oportunidades de hacer un retiro de 3 días, por el amor de Dios, haz uno bueno. Tómate el tiempo, aprovecha la oportunidad.
y hazlo, haz el retiro. ¿Cuál es la última? Sí, dedica el mérito, el buen karma. Dalo a los demás. No puedo evitar la imagen en mi mente de una ofrenda de fuego. Cuando hacemos ofrendas de fuego como en Diamond Mountain, cuando el humo sube al cielo y el viento se lo lleva, siempre imagino que tarde o temprano tocará a todos. Esa mini contaminación tarde o temprano, las partículas de ofrendas durante la ofrenda de fuego, llegará a todos los seres. Y haz algo como imagina el buen karma. Será enviado así. Y eso es todo. Lo que estoy diciendo es trabajo duro, especialmente estudiar. Una cosa más. Kamala Shila, en las etapas de la meditación, se apresura a través de las etapas en sí. Los 9 niveles de meditación, los 5 antídotos, los 8 antídotos y los 5 problemas. Va rápido a través de eso. Estaba esperándolo. Pensé que lo haría. El libro es un poco largo, así que pensé, wow, él va a dar algunos detalles. No lo hace. Se apresura a través de todas las cosas que están en el gráfico. Y luego pasa como 20 páginas en lo que significa reflexionando en inglés. Reflexionar significa sentarte en tu cabina de meditación. ¿Verdad, Connie? Durante 3 años, 3 meses, 3 días. Y solo pensar en cosas. Solo pensar en por qué las cosas están vacías. Y no olvides, Kamala Shila fue al Tíbet y él y su maestro estaban involucrados en estos intensos debates con otros practicantes acerca de la utilidad de pensar en nada. Incluso hubo algo de intriga, alguien fue asesinado y se puso caliente, y no olvides que él estaba en esto. Él estaba ahí. Y así pasa alrededor de 20 páginas en inglés, defendiendo el pensamiento de la vacuidad. Se la pasa unas 200 páginas defendiendo, tratando de averiguar la vacuidad desde los libros. Y dice que tienes que hacerlo. Él dice que no es un lujo, que no es algo académico, no es aburrido y no es difícil y no es técnico. Es la única manera de ver la vacuidad directamente. Sigue por... En español sería, no sé, casi 200 páginas. Sigue repitiendo lo mismo una y otra vez. Tienes que luchar en meditación para entender sobre vacuidad. Entonces, se convertirá en la percepción directa. Eso, se convertirá en la percepción directa. Tienes que conseguir todos estos libros de Mixed Nuts. Tienes que batallar con ellos. Tienes que tratar de entender las 38 pruebas de la vacuidad. Debes hacer esta lucha. Y él dice, sin eso, olvídalo. Este es el último que dice, está bien, entonces podemos parar. Él dice, ya sabes, cuando vas a los Boy Scouts y cuando te enseñan a frotar los palos uno contra el otro y hacer fuego, Dios, no sabes cuántos días pasamos tratando de hacer eso en los Boy Scouts. Es posible, pero es difícil. Puedes hacerlo con un arco y una cuerda y un cuenco y ciertos tipos de virutas de ciertas plantas. Puedes hacerlo, lo he hecho. Pero se necesitan alrededor de 4 horas o algo así. Un fósforo es mucho más fácil. Siempre teníamos fósforos escondidos en nuestros bolsillos. Entonces él dice, te diré algo. Lucha durante horas con estos estúpidos 2 palos. Y entonces él dice, ¿sabes qué es muy divertido?
lanzar el palo en el fuego primero. Una vez que tengas el fuego prendido, tira el palo. Entonces él está como, está bien, nos vemos más tarde, chicos. Entonces estamos como, ¿qué? Sí, lo tengo. Bueno, sí. Usa el palo, bla, 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 hace el fuego y luego lanza el maldito palo al fuego y quémalo. Lo que quiere decir es, hay un estado de no conceptual, de percepción directa de la vacuidad, pero la forma en la que llegas ahí es a través de miles de horas de pensamiento conceptual. Es como el palo que hace el fuego. Entonces, bien, podrás lanzar el palo en el fuego y se quemará. En el fuego de la percepción directa de la vacuidad. Pero no puedes hacerlo sin el palo. No puedes hacer ese fuego sin el palo. Es una imagen muy hermosa. Es una imagen muy hermosa. Y por cierto, ahí es donde dice, él dice en sánscrito, creo que es Davyam o algo así. No, en serio. Muéstrale al caballo la pista antes de correr la carrera. Viene de él, no lo sabía. No sacas un caballo a una carrera sin mostrarle primero la pista, cabalgando alrededor de la pista por un par de días y luego vas a la carrera. Así que es como leer los libros sobre la vacuidad. Estúdialos profundamente y luego corre tu carrera. Ahora, ¿cuál es ¿qué estamos haciendo con el Om Mani Padme Hum? Es muy simple. Yo también estas son todas las historias de cosas que no creí de mi maestro. Él dijo, voy a hacer este mantra 1000 veces y lo haré 10,000 veces y hazlo 100,000 veces. Enciérrate en una habitación y haz este mantra. Y yo decía, sí, está bien, voy a hacer eso luego. Eso era lo mío con mi profesor. Aprendí que se supone que no debes decir que no. Puedes retrasarlo. Voy a decir, oh sí, tan pronto como consiga un par de semanas fuera del trabajo, definitivamente me encierro en una habitación a decir Om Mani Padme Hum. Está en mi lista de cosas por hacer. Lista de deseos antes de morir. Luego se fue de viaje a Europa para ver a Jean-Paul Sanguier, era su nombre, profesor de Tucci. Fue a verlo a Roma. Así que estaba atrapado en la casa solo. Y yo dije, bueno, él tiene esta habitación de invitados. Y estuvo otro monje conmigo y él dijo, yo cocinaré. Si quieres recitar mantras. Y yo dije, sí. Así que fui a la habitación de invitados de Rinpoche que yo construí e hice un retiro de 2 o 3 semanas y solo hice Om Mani Padme Hum. Es un mantra muy, muy poderoso y no creo que mucha gente entienda el significado del mantra. Pero Om se llama Goche, lo que significa la puerta que abre al mantra. Así que Om es la puerta del mantra. Y lo Hum al final es lo que significa pegar la daga sagrada en la tierra y decir que así sea. Hum significa eso. Así que Om es como, estoy a punto de decir un mantra y lo Hum es como, maldita sea. Así que entre eso, solo está Mani Padme. Y Mani significa una gema, una piedra preciosa, una joya. Es gracioso porque suena como dinero que usted necesita para comprar una joya. Entonces, Padma significa una flor de loto. Es muy importante que sea Padme, que John te dirá, ¿qué caso es locativo? Sí, en el loto, la joya del loto. Así que no es solo la joya del loto, es la joya en el loto. Y es una referencia al Tantra. Es una referencia directa al Tantra. Y es gracioso que sea un mantra. Si eres el tipo de persona que cree que es posible que tu pareja espiritual pueda ser un Buda, entonces es muy importante para ti.
Y la gente que critica eso está haciendo Om Mani Padme Hum todo el día. Es tan divertido. Porque significa tener un compañero espiritual. Es tan gracioso que las personas que critican a la práctica de un compañero espiritual que Buda siguió y enseñó, digamos, bueno, vamos a hacer Om Mani Padme Hum en su lugar. Pero Om Mani Padme Hum significa, espero conocer a mi compañero, y es gracioso. Simplemente para mí es gracioso, pero de todos modos. Así que puedes pensar en esa joya como el amor y la bodhicitta. Y puedes pensar en el Padme como insertarlo en la comprensión de la vacuidad. Así que si puedes, me gusta llamarlo un matrimonio de vacuidad y compasión o un matrimonio de vacuidad y amor por los demás. Entonces, eso es la perfección y eso es budeidad. Así es que trata de poner tu compasión en la vacuidad y ese es Om Mani Padme Hum. Así que si entiendes un poco al respecto y lo haces, intentaría hacer 10,000. A veces puedes intentar hacer 100,000. No es estúpido contarlos. Ese es otro mito. Es genial contarlo. Es genial llegar a 10,000. Es genial llegar a 100,000. Y cosas suceden a los 10,000 que no suceden en los 9,999. Te lo estoy diciendo. Así que ponte una meta. Consigue un rosario y trate de hacerlo y lleva la cuenta. Hago la marca 1, 2, 3, 4 y luego cruzo 5, 500, así. Así que manténlo. En realidad, mantén una cuenta de cuántos haces. Y funciona, realmente funciona. Créeme, pensé que era estúpido. Y pensé que era una pérdida de tiempo y pensé que era supersticioso y no lo es. Es muy, muy poderoso y muy hermoso. Así que trata de hacer 3 días de mantras. Se supone que no los apresures, se supone que no debes decirlos, que debes decirlos claramente, no funcionará tan bien. Así que no los hagas tan rápido que dices como, pero habla demasiado rápido para entender cualquier cosa. Trata de usar el tercer dedo de la mano izquierda y eso tiene un prana especial y es más poderoso. Es incómodo durante los primeros días, pero sostén tu rosario aquí. Ok, la última historia del abuelo. Yo estaba en una estación del tren en la India y yo estaba con un par de amigos hippies y no sabíamos nada. Vimos a estos tibetanos corriendo a una pequeña habitación lateral y pensamos, hey, ¿qué está pasando ahí? Y ellos dijeron, Ling Rinpoche está ahí, el tutor principal. Está sentado ahí. Y yo estoy como, wow, eso es genial, hombre. ¿Podemos conocerlo? Y dijeron, bueno, puedes intentarlo. Y dijeron, normalmente tienes que tener una ofrenda. Así que cruzamos la calle, compramos este pequeño pastelito en una pastelería. Nos apresuramos a volver a la sala de espera y él estaba ahí y el tren viene y dijimos, tenemos el pastel, ¿podemos entrar? Entonces pueden entrar y lo conocimos. Tuvimos una reunión extraordinaria, pero él hacía así todo el tiempo y no tenía rosario. Hizo tantos mantras que decidió que ya no necesita el rosario. Así que solo solía estar así todo el día. Fue algo raro. Estábamos como, ¿qué está pasando con su mano? Y ellos dijeron, él está haciendo mantras. Y pregunté, ¿necesita un rosario? ¿Podría comprar uno? Y ellos dijeron, nah, ni siquiera quiere usarlo ya. Así que haz tus mantras, disfruta y trabaja duro. Cuando trabajas duro, cuando estudias cosas que no entiendes, aprendes más. Cuando estudias cosas que ya entiendes, no aprendes tanto. ¿Está bien? Nos vemos luego. Buena suerte en tu retiro. Gracias.